pero no así contigo. Tú eres el Padre de los detalles, el Maestro de los detalles. Qué bueno es saber, Señor, que estás con brazos abiertos a cada una de nuestras vidas. Qué bueno saber, Señor, que nada se ha salido de tu mano, que todo sigue, Señor, moviéndose conforme al propósito tuyo, bendito Padre Celestial. Que nada está sucediendo, Señor, sin tu consentimiento, y que nada, Dios eterno de la gloria, sucederá sin que tú en tu sola soberanía y potestad, Padre, lo permitas. Aquí están nuestras vidas, Señor, abiertas, atentas, anhelantes y deseosas de ti. Aquí estamos para decirte que te necesitamos y que reconocemos al Dios Todopoderoso y al Padre amoroso, Señor. Gracias por colocar tu mirada en nosotros, por hacernos ver y entender, Señor, bendito Padre Celestial, el deseo y el anhelo de tu corazón. Danos la alegría, Dios glorioso y maravilloso, de que podamos nosotros, Padre, atender a este llamado, Señor, y poder atender el ruego de tu corazón. Que levantes en medio de nosotros un pueblo apasionado por ti, Señor, que aprenda a oír tu voz, que aprenda a escuchar tu voz, que aprenda a descansar, a deleitarse, a refugiarse en los brazos tuyos, bendito Padre eterno de la gloria. Un pueblo con una sola marca y señal en su corazón: pasión por tu presencia, pasión por pasar tiempos contigo, momentos contigo, pasión por estar y meditar en la palabra, en la vida, en el espíritu de la palabra, Señor. Que una vez más hoy tu palabra corra en este lugar y que tu palabra sea glorificada. Que tú nos des, Dios eterno de la gloria, Padre, esta noche, Señor, luz y claridad de tu corazón. Que nuestros ojos, oídos y corazones se abran más y más y más, Padre, para poder ver, oír, Señor, y entender el propósito tuyo por nosotros. Ser una manifestación tuya sobre la paz de la tierra. Que podamos y lo queremos nosotros ver en el mundo del Espíritu cómo el Padre y el Hijo son y se tratan, para poderlo mostrar y manifestar sobre la paz de la tierra. Gracias por tu precioso Hijo Jesucristo, por el ayudador y el consolador, bendito Padre eterno de los cielos. Y gracias, Señor, por llamarnos una vez más, Padre, para estarnos refugiando en tus brazos de amor, oh Padre Celestial. Que esta noche, Señor, tú derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Agradecidos quedamos contigo una vez más, Señor, bendito Dios de los cielos, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más. Agradecidos al Señor por sus cariños, sus detalles, sus pruebas de amor, sus manifestaciones de bondad, de Padre, para con cada una de nuestras vidas. Quiero que me acompañen por favor al libro de Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La palabra de Dios está bendecida, mis amados hermosos del Señor. Muy bien. Dios fue mostrando y revelando su intención desde la eternidad a la hora de colocar al ser humano sobre la faz de la tierra en el jardín del Edén. El jardín del Edén es mucho más que un lugar físico y natural, y tiene que ver, recuerden, más bien con un ámbito espiritual. Edén significa deleite placentero, y no hay nada que le pueda traer tanto deleite y placer al corazón del ser humano como la conciencia, la veracidad y la realidad del Dios Todopoderoso al interior de su corazón. Ahora Dios coloca al hombre para que tome una decisión en el jardín del Edén. Como Dios no le dice al hombre o inquieta al hombre referente al árbol de la vida. O sea, le dijo: están estos dos árboles, prototipo de dos naturalezas. El árbol de la vida, que revela y muestra la naturaleza de Dios, que al haber tomado el nombre de esa naturaleza, la misma vida del Dios Todopoderoso se instalaría en ese ser. Ya el hombre no escucharía la voz fuera de sí mismo, sino dentro de su propio corazón. Eso fue lo que despreció el hombre allí. Y el hombre estaba contento de que Dios le hablara fuera de sí mismo, pero si él hubiera entendido que a la hora de participar del árbol de vida, ya Dios le hablaría desde dentro de todo su ser. Pero no lo entendió así. Como Dios entonces le dice: hay dos árboles. La mayor característica del amor de Dios es la libertad. No lo coacciona al estar allí en el jardín de Dios, en ese ámbito espiritual. Pero como Dios no solamente es el único y soberano Dios, sino también el más precioso de los padres, como un padre normal, a la hora de instruir a sus hijos, porque lo correcto es eso, que ellos reciban la guía, no el control de sus padres, no la manipulación de sus padres. Un padre en condiciones reales y sensatas no controla ni manipula. Un padre en condiciones normales y sensatas lo que hace es que entiende que está para guiar y para dirigir a su familia. Y esto es lo que hace Dios como padre. Como padre no controla ni manipula el objeto de su amor, la corona de la creación que es el hombre. Como padre, lo que hace Dios es decirle: el día que comas de este árbol, hijo, vas a morir y vas a estar distante de mí. Fue lo único que le dijo. El hombre en su estado de inocencia, entendiendo y comprendiendo que ha nacido en un estado total de inocencia, ahora el deseo de Dios como Padre es que él tomara del árbol de vida, que el nombre de vida le tuvo que haber hablado a ese nombre: vida eterna, la vida que el Señor nos ha venido hablando durante todo este tiempo, la vida Zoé, la vida de la misma naturaleza del Señor. El haber tomado de aquel árbol, lo que haría en el hombre era improntar la propia naturaleza del Dios Todopoderoso. Entonces todos los seres que nacieran de ahí en adelante, lo que quisieran entender referente a Dios era sino que fijaran su atención en Adán.
a la hora de ver a Adán, si hubiese tomado el árbol de vida, toda la humanidad hubiese podido conocer quién es Dios solamente con ver cómo Adán se movía, cómo Adán hablaba, cómo Adán hacía las cosas. Pero eso no fue lo que sucedió. Ya sabemos que el hombre tomó la decisión nefasta de tomar de otro fruto, de otro árbol. Entonces, ese otro árbol también porta una naturaleza. Y al hombre y a toda la raza humana en ese hombre le es improntada una naturaleza distinta y diferente. El que ahora se deleitaba en la presencia del Señor, ahora tiene miedo de esa presencia. El que disfrutaba cuando escuchaba, aunque por fuera de sí mismo, de Adán, la voz del Señor, porque Dios hablaba en medio de ese huerto, y Adán lo oía y lo percibía. Pero Dios, como no controla y manipula a nadie, ahora toma en esos dos árboles el deseo de su corazón de que el hombre pueda decidir por sí mismo, para que a la hora de tomar del árbol de vida, la naturaleza del Padre se instalara en él, la naturaleza de Dios se instalara en él. Pero no fue lo que hizo. Otra naturaleza es la que ahora lo toma. Y lo que él, estando en el huerto, tuvo beneficio, ahora por haber desobedecido al mandato del Señor, lo que él antes controlaba y dominaba, ahora lo controla y lo domina él. El hombre en ese estado, en ese ámbito espiritual, tenía el poder de controlar y de controlar en el buen sentido de la palabra, no de gobernar, como ya el Señor también nos lo ha venido hablando. Pero ahora, fuera de ese ámbito espiritual, lo que antes él dominaba y gobernaba, ahora lo domina y lo gobierna. Y eso es una causal de que el hombre cada momento se esté distanciando del propósito, del corazón de ese ser que lo ha creado. Ahora lo que hace, y nos dijo en la palabra, es que ellos oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se esconden de esa presencia entre los árboles del huerto. El Señor llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y esa pregunta de Dios no tiene que ver con algo terrenal y físico, la posición física, porque desde luego Dios conoce y sabe todo, y sabía que estaban. La expresión o pregunta ¿dónde estás tú? Tiene que ver más bien es la posición espiritual, ¿dónde te encuentras en este mismo momento? Y si el hombre hubiese aceptado y reconocido su posición en ese instante espiritual, lo que hace Dios es venir y levantarlo y tomarlo. Pero el hombre no entiende qué es lo que está sucediendo. Al oír la voz del Señor siente miedo, descubre que está desnudo, se esconde y empieza con cosas de la tierra a querer tapar lo que había infringido en el plano espiritual. Hace hojas de higuera y quiere tapar su pecado o lo que sucedió allí con hojas de higuera, y el Señor le dice: no va a ser así, no va a ser así, va a ser de otra forma y va a ser a la manera de nuestro buen Dios, de nuestro eterno Señor. Pero la expresión ¿dónde estás tú? De Dios a ese hombre era para hacer caer en cuenta al hombre de dónde se encontraba en ese mismo instante el corazón de él, referente al corazón del Señor. Y si el hombre reconoce: no, yo la acabé de embarrar, desprecié esta invitación, desprecié esta oportunidad tan grande, Señor, no me creas en un ambiente de inocencia, con todo a mi favor, Señor, lo colocas para que yo lo gobierne, lo colocas para que yo lo dirija, Señor, me das una memoria y un intelecto tan tremendo que todos los animales que Adán le puso ese nombre, así era el nombre de esos animales, o sea, lo capacitó con algo plenamente completo, un hombre completo. Y donde él hubiese reconocido eso, que nada le puede traer tanta plenitud al corazón del hombre como Dios, desde luego el Padre lo toma y lo faculta
y lo coloca donde el Padre siempre ha querido colocar no solamente a Adán, sino también a cada uno de nosotros. Pero por eso que sucedió allí, Dios empieza a ir revelando la intención de su corazón, porque falló el método del hombre, pero el propósito de Dios sigue vigente para Adán en ese momento y para cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que falló? La manera humana del hombre haberlo hecho, porque no era de la forma humana, no era así. Pero el hombre, a la hora de tomar decisiones sin consultar con el Señor, cometió lo que realmente cometió. Y ahora se le pregunta, en este ámbito, en esta posición, en este ambiente espiritual, ¿dónde estás tú referente a mí? Porque yo sé dónde estás tú físicamente, Adán, pero ahora siento que se ha roto algo. Hay una comunión que tanto anhelaba y deseaba creciera y se fortaleciera, pero ahora, por haber tomado la decisión nefasta que tomaste y no tienes claridad de ello, entonces te siento distante, te siento lejano, y así va a ser imposible que podamos nosotros ir entendiéndonos y tú tener la claridad de lo que yo tanto he anhelado con el ser humano. Pero gloria a Dios, porque lo que falló fue el método del hombre, pero el propósito de Dios sigue intacto hasta la fecha. ¿Cuál es el propósito de Dios? Manifestar a su Hijo a través de nosotros. Y el Señor lo quiso mostrar y desear en ese árbol de vida. El árbol de vida tuvo que haberle hablado al hombre. O sea, esto es vida. Si esto es vida, de ahí para allá lo que le presenten, por muy agradable y bonito y aparente que sea, el hombre no debía de haberlo aceptado, porque el Señor quería mostrarle y enseñarle a él y en él, a cada uno de nosotros, que lo que tiene que ver con la vida del Señor es lo que nosotros necesitamos abrazar, es lo que nosotros necesitamos vivir, anhelar, desearlo, experimentarlo, vivenciarlo. Pero no fue así. Se conoce como el desprecio, se conoce como alta traición. Lo tienes todo, pero más sin embargo lo desprecias. Sabes todo, no se te obliga, no se te controla, no se te manipula. Basado en el amor puedes tomar esta decisión. Lo tienes todo. La elección era fácil, totalmente fácil. Pero aún siendo tan fácil, miren la decisión que este hombre toma. Y cuando toma esa decisión, Dios lo que quiere es llamarle una vez en amor su atención, y la pregunta que le lanza en el verso 9 es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Porque recuerde que el Señor a nosotros, como su pueblo, a los que hemos venido caminando durante tiempo, que más que el tiempo es la apertura en el corazón de nosotros, porque el tiempo no es una garantía absolutamente de nada. Hay gente con 10, 15, 20 años en este andar y parece que siguen igual. Pero hay gente que de pronto no lleva tanto tiempo, pero le ha dado apertura en mi corazón al Señor, para que estas verdades se vayan instalando. Entonces, ojo con esto. La vida espiritual no la puedo medir por el tiempo que yo lleve en ella. La vida espiritual se mide por la apertura en mi corazón, la conciencia de quién es Dios en mí, y como el Señor nos lo ha venido hablando todo este tiempo, poder percibir en la eternidad como el Padre y el Hijo viven, para yo manifestarlo en el tiempo. Y era lo que Dios quería, siempre lo ha querido. Por eso puso a ese hombre allí en ese lugar. Y lo que Dios quería con ese hombre es: si tú puedes comer, tomar de este alimento, de este fruto, del árbol de vida, vas a poder ver cómo en la eternidad el Padre y el Hijo son. Y a la hora de tú hacerlo sobre la faz de la tierra, entonces mostrarás y manifestarás mi grandeza, mi poder, mi autoridad, obediencia. Me mostrarás obediencia basada en el amor. Y las huestes de maldad no se enseñorearán de ti, no te controlarán, no te manipularán. Y eso 4000 años más adelante lo vivió Jesús igual, porque Dios es justo. Mateo capítulo número 4.
Mateo capítulo 4. Entonces ya sabemos lo que pasó con ese primer hombre. Dios define al ser humano y muestra al ser humano sobre la faz de la tierra basado en estos dos hombres. Hay un primer hombre que la palabra en Primera de Corintios también lo conoce como el primer Adán, recuerden. Y cuando hablan de Jesús en Primera de Corintios 15, se conoce a Jesús como el postrer, no el segundo Adán, sino el postrer Adán. O sea, Dios está diciendo que a la hora de querer enseñar su propósito sobre la faz de la tierra, empleó a un hombre que nació de una manera extraordinaria como Adán. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Imagina. Lo coloca en un lugar, en un ámbito especial. Nace de una manera especial, espiritualmente hablando. Lo coloca a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios en las decisiones que tomemos nosotros se dará cuenta y nos hará caer a nosotros en cuenta de lo que realmente está en el corazón, de qué es lo que nosotros amamos. Cada decisión que el hombre tome sobre la faz de la tierra mostrará y dará a conocer cuánto de Dios hay en su corazón, cuánto peso tiene Dios en su corazón. Las decisiones que el ser humano toma sobre la tierra mostrará cuánto peso tiene Dios en el corazón para esa persona. Entonces, también en las decisiones que tomemos nosotros se evidencia lo que realmente está en el corazón del ser humano. Si está nuestra fuerza natural, carnal, o está nuestra guía por el Espíritu, nuestra dependencia todo el tiempo en el Señor. No perdemos el punto de referencia, ¿dónde estás tú? Sino que logramos comprender en el propósito eterno de Dios lo que Dios desea y lo que Dios anhela, ser una expresión de Él, ser una manifestación gloriosa de ese ser maravilloso, de ese ser sublime. Entonces, lo que hace el Señor es que aquel primer hombre nace de una manera extraordinaria. Lo que hace el Señor es colocarlo a tomar una decisión. Lo que hace es ver lo que estaba en el corazón y para ello lo prueba. Y el Señor, que es justo, entonces ahora con el postrer Adán lo hace de la misma manera. Porque ¿cómo nació Jesús de Nazaret? De una manera extraordinaria, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Viene sobre el óvulo de una mujer que es pecadora, de la misma manera que todos en Adán. Una vulgar pecadora, como cada uno de nosotros en ese sentido, por naturaleza, ¿sí? Entonces, colocan en ella el óvulo fecundado, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es extraordinario. Solamente se le ocurre a Dios. Como Dios es justo, entonces, como lo hace con el primer hombre, ahora, o con el primer Adán, ahora lo hace con el postrer Adán, con Cristo. Dios es justo. Su cetro de amor y de justicia hablan acerca de su carácter, de quién es Él. Y entonces coloca a Jesús de Nazaret, al hombre Jesús, en la misma circunstancia. Nace de una manera tremenda. La Virgen preguntaba, ¿cómo puede hacerse esto si yo no he conocido varón? Y el Señor le dice, no, el poder de Dios vendrá sobre ti y su Santo Espíritu te cubrirá. O sea, lo hizo el Señor, como también estaba en el primer Adán. Lo hace de la misma manera. Lo coloca en un tiempo especial a Jesús. Lo prueba también allí en Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó? Al desierto, no fue el diablo. ¿Quién puso a Adán en el jardín del Edén? Lo puso Dios. No lo puso el diablo. ¿Quién es el que prueba a los suyos? Dios es el que los prueba, porque en la prueba se evidencia quién es el amor de mi vida. En la prueba se evidencia lo que está en el corazón, cuánto peso tiene Dios o no tiene en el corazón. En las pruebas se evidencia, en el desierto se evidencia quién es el amor de mi vida. En el desierto se evidencia eso, mis amados. Entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Dios no tienta a nadie, recuerden, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, como pasó con aquella mujer en el jardín. Vio que el fruto era agradable, codiciable, lo tomó, comió y lo entregó también a su marido. En el verso 2 del capítulo 4 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué tan tremendo es? Hay una necesidad sentida. ¿Qué tiene Jesús el hombre? ¿Tiene hambre? ¿Pecado? No. ¿Pudo haberle dicho a esas piedras que se conviertan en pan para satisfacer su necesidad sentida? Claro que sí. La enseñanza no es lo mucho que él ayunó. La enseñanza es que en una necesidad tan tremenda, sentida, física, hambre, donde el cuerpo pide, donde se evidencia, donde uno es consciente. Cuando uno tiene hambre, uno es consciente de que tiene hambre. Y más nosotros que nos gusta comer sabrosito. Cuando uno tiene sed, la necesidad sentida te hace entender que se debe de evidenciar, uno es consciente de eso. Cuando se tiene calorcitos como los que sentimos, ¿cuándo será ese aire, Dios mío? ¿Vale? Entonces, la necesidad sentida fácilmente se detecta y uno es consciente de ella. Si tengo hambre, tengo hambre. Si tengo sed, tengo sed. Si tengo calor, tengo calor. ¿Sí o no? Si tengo frío, sea la necesidad sentida, uno es consciente de eso. Pero el Señor no quiere dejar una vida en su necesidad sentida, sino llevarlo a su más grande necesidad, que es la profunda, la conciencia del amor de Dios, del amor del Padre. Y entonces dice la palabra que él tiene hambre, viene el tentador. Ahí está el espíritu. El que tiene el sartén por el mango es el Señor, no es el diablo. Porque nos enseñaron a pelear más con el diablo, a usar reuniones solamente para buscar al diablo. No, Dios a usted no lo llamó para que le alborote la vida al diablo. Dios lo llamó a usted y a mí para que nosotros nos conectemos con el amor de nuestras vidas, con nuestro eterno Dios, con nuestro Padre Celestial. Disfrutarlo a Él. La gente que por años lo entrenaron para pelear más con el diablo, la gran mayoría de esas personas, al pasar los años, quedaron oprimidas hasta los tacos. O sea, para una persona es más fácil ver al diablo que ver al Señor. Es más fácil oír al diablo que oír al Señor. Creo que el diablo me habla mejor y he sentido su voz, pero cuando se dice que Dios habla, coloca interrogantes sobre esa expresión. ¿Por qué? Porque ese fue un entrenamiento que también le dieron a la iglesia durante años, al pueblo del Señor. Entonces le dice: si tú eres el Hijo de Dios, mire donde le dice. Miren la más grande prueba y tentación. No es en su necesidad como tal, sino en su identidad. Su necesidad está ahí, pero lo que yo no puedo perder es la identidad. Cuando el Señor le dijo a Adán en 3:9 de Génesis: ¿dónde estás tú?, le está hablando referente a eso, su identidad, dónde te encuentras. Recuerda que te hice imagen y semejanza. Ven y charlémoslo nosotros, ven y hablémoslo. Retoma tu posición, retoma nuevamente tu identidad. Recuerda quién soy yo, para que sepas quién eres tú, Adán. Pero no sucedió así. Y por eso la vida del ser humano sobre la tierra, Dios la revela en dos aspectos que también les he enseñado: como niños y como hijos. Un niño para yo creerle al Señor con todo. Un niño para yo venir corriendo y tirarme en los brazos de ese Padre. Un hijo para pararme frente a las pruebas, para pararme frente a la tentación. Un hijo para honrar el corazón de mi Padre. Un hijo para respetar el carácter de mi Padre, para amarlo con pasión y con intensidad. Entonces, aquel hombre del jardín del Edén,
donde tenía que ser un hijo, se comportó como un niño. Y desde ahí siguió lanzando toda esa propuesta a la humanidad. Y por eso es que muchas veces uno dentro del pueblo del Señor, queriendo ver a través del Padre el carácter del Señor, a hijos en momentos de prueba y de dificultad y en el desierto, lo que ve es unos niños enfrentando eso. Y por eso el enemigo hace y deshace con muchos creyentes, con muchos creyentes. Entonces ahí está el Señor diciéndole, el enemigo, el tentador, diciéndole al Señor: si tú eres el Hijo de Dios. Mira qué tremendo es. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora la pregunta que uno puede entender por el texto que se encuentra allí, a través del Espíritu, es: ¿qué hubiese sucedido si Jesús de Nazaret le dice a esas piedras, sabiendo que tiene una necesidad sentida, conviértase en pan? ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado cualquiera de estas dos cosas: que se conviertan o que no se conviertan. Si se convierten en pan esas piedras, entonces el enemigo habría también derribado a ese ser, como lo hizo también en el jardín del Edén. Si él le dice, porque tiene una necesidad sentida, ¿qué hay de malo hay? Tiene hambre, son 40 días de ayuno, viene el tentador. Pero lo hemos hablado, la enseñanza no es del ayuno. La enseñanza es dónde estamos nosotros y quiénes somos nosotros en él. Entonces, frente a una prueba y circunstancia y a un desierto, el Señor sigue por el Espíritu colocándonos a nosotros eso. ¿Dónde estamos nosotros? Recordémoslo. Quiero tomar esta decisión. Bueno, muy bien. ¿Dónde me encuentro yo? Si me encuentro en la tierra, esa decisión va a ser para satisfacer mis propias necesidades, aunque las tenga sentidas, de las que soy consciente. Pero ¿dónde estás tú? Y si entiendo que estoy donde el Señor, ahora nos va a decir a nosotros ¿dónde estamos? Si tomo esa decisión desde ahí, entonces le estaremos dando gloria y honra al Señor. Y en lo que nosotros creíamos que necesitábamos, Él podrá en nosotros darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que opere en nosotros. Si el deseo de mi corazón es solamente lo de acá, pues tenga pues. Pero si entiendo dónde estoy en Él, entonces en el tiempo de prueba no dejaré que el tentador siga manipulando y controlando mis emociones, mis necesidades sentidas, porque eso fue lo que sucedió en el jardín del Edén. El enemigo también le creó una necesidad. Y ojo con esto: toda la labor del enemigo en una vida, en lo que Dios ha establecido, es quitar la mirada de esa vida, de ese corazón, quitarla de su esencia, de lo eterno, para que centre toda su atención en lo de acá. Y todo lo de acá, como ese árbol del bien y del mal, es precioso, codiciable a la vista, tan codiciable que lo tomó y comió. Y no solamente eso, sino que también le dio a su esposo. ¿Qué tan tremendo es esto? Porque lo de acá es así. El enemigo sabe que cuando logre en la necesidad sentida que se tiene, quitarle la mirada a esa persona de lo eterno, lo tiene inmediatamente. Y le coloca lo de aquí llamativo, así precioso, codiciable, como lo del árbol del bien y del mal. Y recuerden, todo lo que hay en el árbol del bien y del mal, por bueno que parezca, es malo. Todo lo que está fuera de Jesús, de Jesucristo, es malo, por bueno que parezca. Lo único bueno que hay, Jesús mismo se lo dijo a ese joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay si no solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Pero a qué le llamamos nosotros bueno?
Y a lo que yo le llamo bueno o normal, la pregunta es, ¿así lo llama Dios? ¿Así lo ve el Señor? Si Dios lo ve bueno como yo lo veo y normal como yo lo veo, entonces podré responderle a la pregunta, ¿dónde estás tú? Pero si yo lo que veo normal y lo que veo bueno no lo veo así, mi Señor, la pregunta también por el Espíritu es, ¿dónde estás tú? Y ahí necesitamos nosotros estar como el pueblo del Señor, como la iglesia de Dios, ir analizando ese tipo de circunstancias. Entonces, si Jesús viene y dice que se conviertan en pan estas piedras, si lo hacen, el enemigo está listo, ya también tengo a esto. Le quité su mirada de Dios, su esencia, y centré toda su atención, colocara su mirada en su necesidad de acá. Tiene hambre, coma. Pero también podría no haberse convertido si lo hubiera dicho. Y ya no solamente estaría orando el enemigo, porque lo que él quería era que eso sucediera, sino también Dios que está en el asunto. No, hijo, no es así. ¿Y por qué no lo hizo así Jesús? Porque Jesús de Nazaret logró ver y entender en la eternidad cómo es que se vive esa vida con el Padre. Y como hombre, lo que está haciendo es proyectarla sobre la faz de la tierra de entrada. Y está diciéndole a los que estaban allí, al tentador, y en esa vivencia cada uno de nosotros, que cuando una vida logre ver y percibir cómo el Padre y el Hijo son en la eternidad y lo puedan manifestar acá en la tierra, las necesidades sentidas serán solamente eso, necesidad sentida, pero entenderé que no es lo que me llena ni me sacia, porque nada de lo de acá puede hacer eso. Y le daré lugar al más hermoso, al más sublime, al más extraordinario de los hijos, de los seres, a nuestro Señor, a nuestro buen Dios. Entonces, diferente a aquel primer hombre, este hombre que se encuentra aquí en toda su humanidad, Jesús, en su necesidad sentida, entiende que el ataque es no a eso, sino a su identidad, a lo eterno, a lo celestial, porque la identidad para un hijo siempre la otorga un padre, siempre. Un padre es el que imparte esa identidad a uno. Y el padre, ahora, porque son bases legales, quiere también asegurarse, como lo quiso con aquel primer Adán, ahora también el postrer Adán, en la humanidad. Estamos hablando de la humanidad, ¿no? Y dice el Señor en su palabra que la respuesta de Jesús es: escrito está. ¿Dónde está escrito todo eso? Él le recitó la palabra. Pero no es recitar la palabra, porque le está hablando de un texto de Deuteronomio 8:2. O sea, a los que han venido estudiando los lunes, ese es su contexto lejano. Mateo 4, su contexto lejano, en ese verso número 4 de Mateo 4, es Deuteronomio capítulo 8, verso 2 en adelante. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para probarte, para vivirte. Te hizo tener hambre, pero luego te sustentó. Ahí dice que la prueba fue para ver lo que había en el corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, pero luego te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el hombre vivirá. Imagínate, o sea, Jesús no está recitando un versiculito de Deuteronomio 8:2,
Jesús está hablando lo que Él está viendo de su Padre en el cielo, que es lo poderoso en la eternidad. En el cielo la esencia es Él, en el cielo el alimento es Él, en el cielo la paz es Él, en el cielo la justicia es Él, en el cielo la santidad es Él, en el cielo la plenitud es Él, en el cielo Él es el todo y en todos, mis amados. Y esto es lo que el Señor revela en su palabra. Y cuando eso va a cada vida de la mente al corazón, su andar sobre la faz de la tierra y el mío serán diferentes. Y dejaremos de ser religiosos hasta los tacos, recitadores de versículos aprendidos de memoria, sino que Jesús no estaba dando un versículo. Jesús está viendo, está escrito. Estoy viviendo una prueba, estoy siendo tentado. Y no recitó un versículo, sino que está logrando ver en la eternidad cómo es que el Padre y el Cristo glorificado son y lo está expresando en la tierra, y está dando a entender que en el cielo existe identidad total, existe paternidad total, existe obediencia total, porque lo que se basa allí es la obediencia. ¿A quién? Al Padre, dependencia del Padre. Mateo 4 no es para enseñar sobre otra cosa, sino esto: ¿cuánto depende una vida del Señor? ¿Cuánto depende una vida de Dios? Y ahí el Señor está mostrando a través del más hermoso de los hijos de nuestro Señor. Entonces, no solamente recitar versículos, ojo con esto, porque normalmente cuando una vida está en pruebas, hablando del pueblo del Señor, somos expertos en recitar versículos. El Señor es mi pastor y nada me falta. Y estamos como cuando teníamos la camándula. El Señor es mi pastor y nada me falta. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de un peligro, la coja tras de mi castillo, no me invite para esa oración porque no voy a ir tanto. No voy a ir a una oración de esas. Porque no es orar desde mi necesidad, sino desde mi propósito, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios permitió, de lo que Dios en su amor y sola potestad y soberanía estipuló. Y entonces el Señor no está recitando un versículo. En las pruebas no es de recitar versículos. Ahora, usted tiene el Espíritu del Señor para que entienda eso y no diga: no, oiga ya, qué herejía. Menos mal graban eso. ¿Cómo que uno no tiene que recitar versículos? No. Yo necesito ver eso en el mundo del Espíritu para que cause un impacto aquí en la tierra, si no, no hay nada. Es como cuando usted coloca atrás del carro: en este carro somos cristianos. Lo quiero ver cuando se le adelante. Lo quiero ver cuando tenga que... Entonces colocar cositas ahí solamente. Y yo se los he dicho, cuando se suben también a estos teléfonos, ¿sí? Porque también estoy impactado muchas veces de gente que escribe cosas y suben cosas que nada tienen que ver con el Señor. Yo quedo sorprendido de eso. Quedo sorprendido. ¿Por qué no hay otro tipo de cosas, de cuadros? ¿Por qué no hay otro tipo de fotos? ¿Por qué no hay otro tipo de cosas preciosas que los vea o que lo lea entiendan? La pregunta que el Señor hizo: ¿dónde estás tú? Entonces muchas veces con esas cosas, sin darnos cuenta, nosotros mostramos dónde es que estamos nosotros. Que estamos muchas veces más acá en la tierra que en el cielo. Que estamos solamente con versículos, repitiéndolos y repitiéndolos como con la camándula. El primer misterio es... Así hay mucha gente en el pueblo de Dios. Mucha gente, y mucha gente en esta casa. Mucha gente así. Mucha gente así. Entonces, mis amados, el poder de la palabra es esto, que trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Es poder percibir el corazón del Señor. No es recitar versículos, sino oírlos, verlos en la eternidad. ¿Cómo es que es en la eternidad? Para hacerlo aquí, Señor Dios de la gloria. Y dice una palabra, ustedes siguen leyendo todo esto. Lo llevó después a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Con la misma palabra ahora le está diciendo, bueno, si es con la palabra, entonces le va a hablar con la palabra. Échate abajo, porque escrito está también: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿De qué le está hablando? ¿Un versículo de Deuteronomio? No, Jesús lo vio así en la eternidad. Y se da cuenta que en la eternidad el Padre y el Hijo no son tentados. Y lo quiere reproducir acá en la tierra. No es un versículo de memoria que se sabe. No está recitando un verso bonito, precioso. Estás viendo en la eternidad. Jesús como hombre, frente a la pregunta que se le hizo el Padre al primer Adán: ¿dónde estás tú? Estaba desconectado. Pero el Padre ni siquiera le está diciendo a su Hijo: ¿dónde estás tú? Porque el Padre encuentra su contentamiento en su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo son uno. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que escucha al Hijo es como si el Padre estuviera hablando. Son uno solo, mis amados. El Hijo muestra al Padre. El Hijo lo hace como lo ve hacer al Padre. El Hijo lo reproduce como lo ve hacer a su Padre. Y de eso se trata la vida en el Espíritu. Se trata de eso, no es de llenar a la gente de versículos solamente, mis amados. No hay nada de malo en ello. La cosa es que si yo solamente me los aprendo y voy a una prueba, un desierto, con los versiculitos de memoria, pero no logro verlo en la eternidad, escúcheme, le aseguro en el nombre de Jesucristo que nada va a suceder efectivo dentro de tu corazón y de tu vida. Nada. Se necesita mucho más que recitar versos. Se necesita ver. Tú estás recitando versículos, pero ¿dónde estás tú referente a mí? ¿Quién es tu amor? ¿Quién es tu Señor? Tu corazón me pertenece, tu corazón es mío. Siente respeto por mí cuando te expones delante de mi presencia. Me honras. Tengo peso en tu corazón. Has oído mi voz. Has escuchado mi voz en la palabra. En las pruebas y en los desiertos. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo enfrentas ello? Echándole la culpa a Dios, manoteándole al Señor. ¿Crees que tú eres la víctima o yo? La víctima tiene nombre propio, Jesús. Y llevando al matadero, dice la palabra que enmudeció, no abrió su boca. No está recitando solamente Isaías 53. Lo vio en la eternidad, lo vio. Y cuando logremos percibir eso nosotros en la eternidad, se dará cuenta lo fácil que es colocar la otra mejilla. Se dará cuenta que cuando le pidan la túnica, usted le dirá: tenga también la capa. Se los voy a volver, no se preocupe por eso, llévese. Y entraremos en el mundo del Señor, en el mundo de su Espíritu. La vida del Espíritu es mucho más que recitar versículos de memoria, mis amados, que colocarlos allá. No digo que sea malo, colóquenlos, pero si no logro verlo como el Padre y el Hijo son en la eternidad, es imposible reproducirlo acá. ¿Y qué cosa sucede? El enemigo le habló con la palabra. Bueno, si es con la palabra, entonces tenga con la palabra. Y escuche, cuando la esencia de nosotros no son las escrituras, yo mandé hace poquito un pensamiento. Todo lo que a usted le hablen bonito le parecerá bien. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron muchas veces con la palabra? Háblanos bonito. Le dijimos amén y sí, Señor, amén, amén, amén. Y el Señor una vez más nos dice a nosotros: ¿dónde estamos nosotros referente a la Señor?
Que no solamente es que me hablen con la palabra. No solamente, no, pero es que yo le hablé con la palabra. No, ¿dónde estás tú? No, yo le llevé la palabra. No, ¿dónde estás tú? Porque si no estoy pegado y conectado a mi Señor, lo que yo estoy llevando es eso, letra. ¿Y qué pasa con la letra? Mata. La letra es una asesina. La letra no tiene poder por sí sola para nada. Pero la letra, cuando la toma el Espíritu de Dios y la convierte en vida, Espíritu te da vida. ¿Qué tipo de vida? La vida de Él. ¿Cómo se llama? Vida eterna. ¿Qué es? Que te conozcan a ti. Y ustedes ya saben qué es lo que sigue sucediendo. La más tremenda de todas. En un momento le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se dan cuenta que el diablo también le muestra unas cosas? ¿Qué nos muestra el Padre a nosotros? Lo eterno. ¿Qué le mostró el diablo al Señor? Lo terrenal. Y cuando vemos lo terrenal, quedamos maravillados. Y Señor, qué rico que así fuera cuando yo les muestro lo eterno. Y disfrute y sea agradecido con el Señor. Pero le voy a decir una cosa: donde realmente vamos a quedar nosotros boquiabiertos es en el cielo. Y no de ver cosas. No, venga acá, vea las montañas, las bodegas de oro que le tenemos en los cielos. No, yo no quiero eso, mi mamá. Yo no quiero bodegas de oro, ni de casa, ni de carros en los cielos. Yo lo único que quiero es ver al amor de mi vida. Verlo. Decirle, mi Señor, gracias por tu amor. Gracias, Padre. Y fundirme en un brazo eterno de amor con mi amor. Con el amado de mi alma, con el cual tanto he anhelado y soñado, con el que siento que me da la fuerza física para continuar, para seguir, para estar, sin quitar mi atención de Él, sin dejarme descrestar por nada de atrás. ¿Dónde estás tú? Me dijo el Señor. Y le dice: todo esto te daré si tú postrado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el enemigo con el hombre en Edén? Eso. Le quitó la mirada de lo eterno y ahora se la colocó en lo de acá. Es bonito, es atractivo. El pecado no lo pintan feo, el pecado lo pintan bonito. El pecado no suena feo, el pecado suena bonito. Y eso sigue a la fecha. Y emplea una palabra que es adoración. Y la palabra es en el original prosconeo. Con K. Prosconeo, otra palabra. Se ve el concepto, prosconeo. Adorar o adoración para nosotros es una sola palabra. Ahí está adoración, etimológicamente. Pero en el griego es una palabra compuesta, prosconeo. Pros es acercarme al Señor, y coneo, a punto de morir. A punto de morir a mí mismo. Me acerco a ti si tengo que morir, renunciar, entregar, soltarme, Señor, desligarme. Por amor a ti lo hago, Señor. Por amor a ti lo hago. Y eso es lo que Dios hace: pesar y probar nuestros corazones. Y saben, después de todo eso que hizo el Señor, envió ángeles para que le sirvieran a Jesús el hombre. Para que sirvieran, para que estuviera ahí. ¿Dónde estás tú? Y
cuando yo logre ver dónde es que estamos y logre ver cómo el Padre y el Hijo en la eternidad son, y lo logre percibir, ya no solamente voy a hablar versículos de memoria, sino que lo logré ver, Señor, lo logré ver. Y oídas te había oído, ahora mis ojos te están viendo, Señor. Y como estoy viendo cómo el Padre y el Hijo se mueven en la eternidad, entonces así yo lo reproduzco acá. Jesús nunca vendió sus derechos, nunca. ¿Por qué? Porque así lo vio. Así lo vio en el Padre. Efesios capítulo 1. Verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir con plata, con fincas, con edificios, que nos bendijo con cuánta, con toda bendición. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En quién? Cuando logremos verlo así, usted y yo caminaremos en la tierra desde ahí, no queriendo llegar allá, sino desde ahí. ¿Dónde estás tú? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, un ámbito espiritual. ¿Dónde estaba Adán? En un ámbito espiritual. ¿Se dan cuenta? Pues cuando yo sepa dónde estoy, es imposible moverme de otra manera. 2:6, capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares, ¿con quién? Para mostrar. ¿Se dan cuenta para qué? O sea, ¿dónde estoy yo? Donde esté yo, mostraré o al Señor lo eterno o lo de acá. Donde esté usted y donde esté yo, hará evidente, mostraremos. Y entonces dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Es que lo que tenemos que mostrar? Cosas para que la gente vea que somos espirituales. ¿Qué tipo de riqueza? ¿Las de acá? Por favor, eso pronto dejará de ser, pronto. O sea, disfrute lo que Dios le permite, pero no pegue su corazón ahí, no lo pegue ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, gloria al Señor, yo se los he dicho por lo que Dios nos está permitiendo, pero mire, hoy el Señor nos está diciendo que con 3 ventiladores menos podemos nosotros vivir. Mire qué tan tremendo. O sea, gloria a Dios por todo. Pero mi corazón no está ahí. No podemos dejarnos salir y sacar. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Usted le puede compartir a un incrédulo sobre Jesús de Nazaret, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si usted se encuentra con un hijo de Dios con identidad, va a tener que llevarlo mucho más profundo. El Evangelio es lograr ver cómo el Padre y el Hijo son y reproducirlo aquí en la tierra. O si no es cuento. La salvación es lograr ver al Padre y al Hijo como son y reproducirlo en la tierra, porque o si no, eres un cuento.
Salvación, evangelio sin comunión íntima es una herejía. Cuento del hombre, frases bonitas, cosas bonitas, enseñanzas bonitas, sin esencia, sin fundamento, sin razón de ser. Entonces, que nuestra comunión íntima con el Señor crezca, que nos expongamos delante de Él, que podamos siempre estar seguros y certeros frente a la pregunta del 9, verso 3 de Génesis, capítulo 3, verso 9. ¿Dónde estás tú? Que pueda levantarse un pueblo diciendo, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Nos resucitó con Él y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar que las abundantes riquezas de qué o de quién. ¿De qué o de quién? ¿De quién? De Él, no de cosas, sino de Él, de alguien, del Señor. ¿Dónde estamos nosotros? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, así tenemos que caminar, así tenemos que hacerlo, así necesitamos nosotros hacerlo. Aquí se tiene que ver dónde estamos nosotros sentados. Acá también. Sin cuentos raros, sin cosas raras, como un hijo, como una hija de Dios, con alguien con identidad, que la gente diga, este es diferente, esta es diferente, pero la misma corriente del sistema, lo mismo del mundo. No, mis hermanos, cuando tenga una prueba usted recitará versículos aprendidos de memoria y se dará cuenta que no tienen efecto. Calmarán por un momento su angustia, su ansiedad. Pero cuando usted ve en el cielo como el Padre y el Hijo son, y lo podamos reproducir para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, no hay diablo que lo pueda detener, que pueda impedirle al pueblo del Señor continuar y avanzar. Escuchen, Satanás no está en contra de las normas. Satanás está en contra del conocimiento de Jesucristo. No de las normas, es especialista en violentarlas o en mostrarlas especial. A él no le aterra gente que sabe Biblia. A él le causa temor gente que conoce al Señor. Israel se relacionó con el libro, pero cuando entró el verbo encarnado lo despreciaron. Y así hay gente en el pueblo de Dios, expertos en relacionarse con el libro, pero cuando el verbo quiere relación íntima con ellos, se van. ¿Y? Yo puedo relacionarme con el libro y despreciar al verbo encarnado. Pregúntale a Israel, ¿cuánta Biblia saben? La que quieran. Todas las traducciones, todo. ¿Pero qué despreciaron? ¿Al verbo? No es lo muchos versículos que yo sé. Esperan el amor, como Él y el Hijo son, y proyectarlo, manifestarlo, mostrarlo. Cuando se hace pueblo, le aseguro que esta ciudad, se lo aseguro en el nombre de mi Señor, se lo aseguro, va a poder ver al Señor de otra manera diferente a como se ha mostrado en esta tierra. Entonces, iglesia hermosa, ¿dónde estás tú? Dijo el Señor. Y la respuesta está ahí. La pregunta es, ¿dónde nos encontramos?
Si no hago del Señor mi amor, mi afecto, mi pasión, el todo. El Señor es mi pastor y nada me faltará en lugar del todo. En ella conocimos a un señor, don Bertulio, un campesino. No sabía leer, no leía la palabra, pero el Señor le hablaba. Pastor, Dios me habló. Dios me habló. Me habló y me dijo que en la palabra, en un libro así, en un capítulo así, en un versículo así, imagínate. No sabía leerla. Yo le estaba hablando. No es recitar versículos, se da cuenta. Espera, es admirarlo, es disfrutar, es un ser codiciado, precioso. Cuando hayan corazones así de apasionados, hombres, mujeres así de comprometidos, entonces Dios recibirá su gloria, su honra, su adoración, su alabanza. Y lo que Él tenga que hacer, con tal de que usted y yo pasemos, Él lo hará. Pero su deseo y su anhelo, el de Dios, es que definamos dónde nos encontramos, qué decisión estamos por tomar, dónde nos encontramos. La vamos a tomar desde dónde, desde la mente, con versículos de memoria. Señor, tú dices en tercera de Juan 2, Señor, Dios de los cielos, Padre. Y lo recitamos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en su prosperado. Prosperado en todas las cosas. Y que hoy lo veo en la eternidad. Y ya no estoy hablando versículos, sino que estoy viendo y contemplando al amor. Y ahora, para mostrar su riqueza sin gloria en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, mis amados. ¿Y eso es lo que el Señor quiere? Y este es el Evangelio. Lograr ver como el Padre y el Hijo son y poderlo hacer acá. Lograr oír como el Padre y el Hijo charlan y poderlo nosotros hablar acá. Póngase sobre sus pies y les hermoso vecino. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche, Dios eterno de la gloria, por tu eterno amor, Señor, por tu cariño, Padre, por tu bondad y por tu fidelidad. Aquí estamos una vez más para ti, bendito Dios eterno de los cielos, abiertos, anhelantes,